El invierno de 2024 había caído sobre la ciudad de Guanajuato con una pesadez inusual, envolviendo sus cúpulas y sus callejones empinados en una bruma gélida que parecía brotar de las mismas entrañas de la tierra. Julián, un ingeniero de audio cuya paciencia era tan vasta como la oscuridad de los túneles que cruzaban la ciudad por debajo, se encontraba encerrado en su pequeño estudio de grabación. El aire en la habitación estaba viciado, impregnado de ese olor metálico característico de los equipos electrónicos calientes, mezclado con el aroma de un café cargado que se había enfriado hace horas sobre su escritorio de madera de encino. Afuera, el viento silbaba entre las grietas de la cantera verde de los edificios coloniales, pero Julián solo tenía oídos para el paisaje sonoro que se desplegaba en sus auriculares de alta fidelidad. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la luz azul de los monitores, seguían el rastro de las ondas senoidales que desfilaban en la pantalla, como una cordillera de crestas eléctricas. El encargo era rutinario, o al menos eso pensó cuando aceptó limpiar el ruido de fondo de un popular podcast de misterio llamado Ecos Subterráneos. Los locutores, dos jóvenes entusiastas con voces engoladas y un gusto excesivo por el drama, habían decidido grabar su último episodio en las profundidades de los túneles de Guanajuato, allí donde el eco de los motores de los coches se pierde y es reemplazado por un goteo incesante de humedad y el murmullo de historias que nadie se atreve a contar a plena luz del día. El ambiente en la grabación era denso. Se podía sentir la opresión del techo de piedra sobre los micrófonos, el roce del aire frío contra las membranas de condensación y ese silencio absoluto que solo existe cuando uno se encuentra a varios metros bajo el nivel de la calle. Julián trabajaba con la precisión de un cirujano. Sus dedos se movían con agilidad sobre los faders, eliminando el chirrido de los neumáticos sobre el pavimento lejano y el siseo del viento que se colaba por las rejillas de ventilación. Sin embargo, al llegar al minuto 14:22, algo lo obligó a detenerse en seco. Un escalofrío, más gélido que el clima del exterior, le recorrió la columna vertebral, erizando el vello de sus brazos. En ese punto exacto de la línea de tiempo, entre una frase del locutor sobre las leyendas de los mineros y el sonido de una piedra cayendo al fondo de una alcantarilla, había un valle de frecuencia extraña. Era un sonido casi imperceptible, una distorsión que la mayoría de los oídos ignoraría, pero que para Julián sonaba como una herida abierta en el tejido de la grabación. Con el pulso acelerado, Julián aplicó un filtro de aislamiento de frecuencias de banda estrecha, eliminando las capas de estática y el zumbido de baja frecuencia del ambiente subterráneo. Amplificó la señal, centrándose en el rango de la voz humana, y volvió a presionar la barra espaciadora. Lo que surgió de la penumbra digital fue una voz femenina, nítida, cargada de una desesperación tan palpable que Julián sintió que el aire de su estudio se volvía irrespirable. No era la voz de ninguno de los locutores, ni tampoco la de algún transeúnte que se hubiera cruzado por azar. Era un susurro que parecía viajar desde una distancia imposible. Una voz que arrastraba el peso de los años y el frío del olvido. «Mamá, el collar está bajo la raíz del jazmín». Esas 8 palabras, pronunciadas con una cadencia que oscilaba entre el ruego y la urgencia, hicieron que Julián se quitara los auriculares de golpe, como si le quemaran las orejas. El silencio que siguió en el estudio fue ensordecedor. El técnico se quedó mirando fijamente la forma de onda en el monitor. Allí, en ese pequeño fragmento de color cian, habitaba un fantasma. Julián reconoció esa voz de inmediato, no porque fuera una voz común, sino porque la había escuchado de manera obsesiva, casi ritual, durante toda su vida. Era la voz de su tía Beatriz, una estudiante de artes de la Universidad de Guanajuato que se había desvanecido sin dejar un solo rastro en esos mismos túneles de piedra una tarde de octubre de 1996. Su mente, inundada por un torrente de recuerdos familiares, viajó de inmediato a la casa de su infancia, una casona vieja cerca de la plaza de San Roque, donde el olor a jazmín mojado por la lluvia
era la banda sonora de cada atardecer. Recordó a su abuela, una mujer que se marchitó de dolor buscando a su hija por cada rincón de la sierra, y a su madre, que aún hoy guardaba en un cajón con llave los recortes de periódicos amarillentos de finales de los 90. Había escuchado esa voz en los vídeos de archivos policiales, en las grabaciones caseras de VHS, donde Beatriz aparecía riendo en las fiestas del Cervantino, y en el audio de una entrevista de radio que le hicieron semanas antes de su desaparición. Era el mismo timbre, la misma forma de pronunciar la letra S, el mismo matiz melancólico que siempre había caracterizado a la tía que Julián nunca pudo abrazar. ¿Cómo era posible? La lógica más elemental se retorcía ante el hecho ineludible de que la grabación digital que estaba procesando había sido realizada apenas la semana pasada, con micrófonos modernos de última generación, en una ciudad conectada y vigilada. Beatriz se había perdido en el tiempo, en una época donde los teléfonos móviles eran ladrillos analógicos y Guanajuato era una ciudad de sombras más profundas. 30 años de silencio se rompían de pronto en un susurro capturado por azar en un podcast de entretenimiento. Julián volvió a ponerse los auriculares, con las manos temblorosas, y repitió el fragmento una y otra vez. Cada repetición era como un martillazo en su pecho. El collar está bajo la raíz del jazmín. El olor del jazmín volvió a asaltar su memoria, ese aroma dulce y penetrante que en su familia siempre fue sinónimo de ausencia. En el patio de la casa de su abuela, en el barrio de Pastita, todavía crecía aquel jazmín antiguo, con sus ramas retorcidas y sus flores blancas que parecían estrellas caídas sobre la tierra húmeda. Nunca nadie había excavado allí. Nunca nadie había pensado que debajo de la belleza de esas flores podría ocultarse el rastro de una pesadilla. Beatriz amaba ese árbol. Solía sentarse bajo su sombra a dibujar los edificios de la ciudad, soñando con un futuro que se le escapó entre las manos en la oscuridad de los túneles subterráneos. Julián se sintió abrumado por una mezcla de terror y una esperanza dolorosa que le quemaba las entrañas. Minó la fecha de la grabación original, 14 de febrero de 2024. Beatriz tendría hoy más de 50 años, si es que seguía viva. Pero la voz en la grabación no era la de una mujer mayor. Era la voz de la Beatriz de 21 años. La joven que desapareció con su libreta de bocetos bajo el brazo y una bufanda de lana roja al cuello. El misterio desafiaba las leyes de la física, del tiempo y de la cordura. ¿Era un eco atrapado en las paredes de cantera? ¿Era un mensaje que había tardado 3 décadas en materializarse en los ceros y unos de un archivo digital? Sus pensamientos se volvieron hacia su madre, Rosa. Imaginó su reacción al escuchar el mensaje. Durante años, Rosa había caminado por esos mismos túneles, gritando el nombre de su hermana hasta quedarse sin aliento, buscando entre las alcantarillas y los rincones olvidados de la ciudad subterránea. El cansancio acumulado por los años se reflejaba en su rostro, en la forma en que sus hombros se hundían cada vez que alguien mencionaba el mes de octubre. Para ella, Guanajuato no era una ciudad de museos y callejones románticos, sino un laberinto de piedra que se había tragado su corazón. Julián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. La luz de la luna, filtrándose por la pequeña ventana de su estudio, proyectaba sombras alargadas que se movían con el viento, semejantes a figuras humanas que acechaban en la oscuridad. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tenía en sus manos una prueba imposible, un hilo de sonido que conectaba el pasado con el presente de una manera que nadie podría explicar. La voz de Beatriz era nítida, libre de la degradación del tiempo, como si acabara de pronunciar esas palabras hace apenas unos segundos, a pocos centímetros del micrófono de los podcasters. El collar está bajo la raíz del jazmín. La frase se repetía en su mente como una oración fúnebre. Beatriz no estaba pidiendo ser rescatada, no estaba gritando de dolor. Estaba entregando una ubicación,
una pieza del rompecabezas que su familia había intentado armar durante 3 décadas de desolación. Julián sintió una urgencia física, un deseo de correr hacia la vieja casa de Pastita, de buscar una pala y cavar bajo las raíces de aquel árbol hasta encontrar lo que su tía le estaba señalando desde el otro lado del velo. Pero el miedo también lo paralizaba. ¿Qué encontraría allí? ¿Y quién o qué había permitido que ese mensaje quedara grabado en una cinta moderna? Si esta historia te está cautivando tanto como a nosotros, si sientes el frío de los túneles de Guanajuato y la angustia de una familia que nunca dejó de esperar, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando estos rincones oscuros de nuestra realidad, donde los límites entre lo posible y lo imposible se desvanecen. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos ayuda a saber que no estamos solos en esta búsqueda de la verdad. Historias como la de Beatriz Cordero necesitan ser contadas, porque el olvido es la única muerte definitiva. Y mientras haya una voz que susurre desde las sombras, habrá una posibilidad de encontrar justicia. Julián volvió a mirar el reloj. Eran las 3 de la mañana, la hora en que el mundo de los vivos y el de los muertos parece entrelazarse con mayor facilidad. El ingeniero de audio sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no se trataba de limpiar ruido de fondo o de ecualizar voces ajenas. Se trataba de descifrar el mensaje de una mujer que el tiempo se había llevado y que ahora, por una razón que escapaba a su entendimiento, había decidido regresar a través de las frecuencias de radio. Se levantó de su silla, sintiendo el crujido de sus huesos y la pesadez de sus párpados. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, hacia la entrada de uno de los túneles que se abría como una boca negra al final de la calle. Guanajuato, con sus edificios de colores vibrantes y su arquitectura colonial de ensueño, ocultaba un vientre de piedra donde el aire olía a moho, a pólvora vieja de las minas y a secretos enterrados. Beatriz estaba allí, de alguna manera. Su voz no era un truco de la tecnología, ni una alucinación provocada por el cansancio. Era una certeza sonora que vibraba en sus oídos. El collar de Beatriz. Lo recordó perfectamente. Era una pieza de plata antigua con una piedra de obsidiana, un regalo que su abuela le había hecho cuando cumplió los 15 años. Beatriz nunca se lo quitaba. Decía que era su amuleto, su conexión con la tierra. El día que desapareció fue uno de los pocos objetos que la policía listó como perdidos junto con ella. ¿Cómo pudo terminar bajo la raíz de un jazmín en el patio de su propia casa, si ella se había desvanecido a kilómetros de distancia, en los túneles del centro? La paradoja era asfixiante. Julián tomó su chaqueta de lana y sus llaves. El frío de la habitación ya no era suficiente para contener la fiebre de curiosidad y temor que le recorría el cuerpo. Tenía que ir a la casa de su madre. Tenía que contarle lo que había escuchado, aunque eso significara abrir de nuevo la herida que nunca terminó de cerrar. Caminó por el pasillo de su edificio, sus pasos resonando en el suelo de baldosas rojas, y salió a la calle. Guanajuato en invierno era una ciudad silenciosa, donde el vaho de la respiración flotaba en el aire como pequeñas nubes de humo blanco. Mientras caminaba hacia el barrio de Pastita, Julián no podía dejar de pensar en la fragilidad de nuestra percepción del tiempo. Siempre creemos que el pasado es una línea cerrada, algo que ya no puede tocarnos. Pero esa voz, esa frecuencia capturada en el minuto 14:22, le decía todo lo contrario. El pasado estaba allí, latiendo bajo el asfalto, respirando en las paredes de piedra, esperando el momento justo para reclamar su lugar en el presente. Cada túnel por el que pasaba le parecía ahora una arteria por la que circulaba una historia prohibida. El olor a jazmín empezó a manifestarse antes de que llegara a la esquina de la casa. Era imposible, por supuesto. Los jazmines no florecen en el invierno de Guanajuato con tal intensidad. Sin embargo, Julián lo sentía. Una fragancia dulce que cortaba el aire helado de la madrugada.
Era como si la voz de Beatriz hubiera desbloqueado un sentido oculto, permitiéndole percibir el rastro de su tía a través de las décadas. Su corazón golpeaba sus costillas con la fuerza de un minero picando la piedra. Estaba a punto de cruzar el umbral de un misterio que desafiaba toda lógica. Un misterio que comenzaba con un collar de obsidiana y un susurro perdido en la inmensidad de los túneles subterráneos de la ciudad. Para comprender la magnitud del vacío que dejó Beatriz Flores en las entrañas de Guanajuato, es necesario viajar en el tiempo hasta aquel octubre de 1996, cuando la ciudad no era solo un mapa de piedras y túneles, sino un escenario vibrante, donde ella era el pulso más luminoso. Guanajuato, en esos días de otoño, se transformaba en un laberinto de pasiones, música y teatro, bajo el cobijo del Festival Internacional Cervantino. El aire, que bajaba de la sierra cargado con el aroma de los pinos y la tierra seca, se mezclaba en el centro con el olor a pólvora de los fuegos artificiales y el vaho dulce de las guayabas en almíbar que se vendían en los puestos callejeros. Las mañanas comenzaban con una luz dorada y oblicua que golpeaba las fachadas de cantera rosa, ocre y azul añil, haciendo que los edificios coloniales parecieran emerger de un sueño antiguo. Beatriz, a sus 21 años, caminaba por esas calles con la seguridad de quien conoce cada grieta del pavimento. Era una joven de facciones suaves, con unos ojos oscuros que siempre parecían estar capturando un color que los demás no veíamos. Sus manos, casi siempre manchadas con trazos de azul cobalto o tierra de sombra, eran el testimonio constante de su devoción por la pintura. En la Facultad de Artes, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y envidia sana. Sus lienzos no eran simples representaciones, eran ventanas a un Guanajuato místico, donde las sombras de los túneles cobraban vida y los callejones se retorcían como raíces bajo el peso de la historia. Vivía con su madre, doña Rosa, en una casona antigua ubicada en el barrio de Pastita, un refugio de techos altos y vigas de madera que crujían con los cambios de temperatura. Entrar en esa casa era sumergirse en una atmósfera de calidez doméstica y arte inacabado. La cocina, con sus azulejos de talavera desgastados y su estufa de hierro, era el dominio de doña Rosa. Todas las mañanas, el vapor denso del café de olla, endulzado con piloncillo y aromatizado con una rajita de canela, se elevaba en espirales invisibles, impregnando hasta las cortinas de encaje viejo que Beatriz había heredado de su abuela. Ese olor a café era el primer abrazo del día, el recordatorio de una rutina compartida que parecía inamovible. Pero el verdadero corazón de la casa era el patio central. Allí, bajo un tragaluz que filtraba la luz del sol convirtiéndola en motas de oro suspendidas en el aire, Beatriz cuidaba con una devoción casi religiosa de sus jazmines. No eran simples plantas, eran una marea blanca de flores pequeñas y fragantes que trepaban por la herrería negra de los balcones internos. El aroma del jazmín en esa casa era tan denso que se sentía como una presencia física. Una caricia húmeda y dulce que envolvía a Beatriz mientras preparaba sus bastidores. Ella decía que el jazmín le ayudaba a pensar, que sus flores eran como las notas de una melodía silenciosa que dictaba sus pinceladas. A menudo se le podía ver hundiendo el rostro entre las hojas verdes y las flores blancas, respirando hondo antes de enfrentarse al lienzo en blanco, como si buscara en la raíz de la planta la fuerza para dar vida a sus visiones. Aquel octubre de 1996 era especial. La ciudad vibraba con una energía eléctrica. Beatriz había sido seleccionada para exponer su primera obra importante en una de las galerías laterales del Teatro Juárez, un honor que la mantenía en un estado de euforia constante, mezclada con un nerviosismo que le hacía temblar los dedos. Pasaba las noches en vela, bajo la luz mortecina de una lámpara de pie, dando los últimos toques a una serie que exploraba la dualidad de Guanajuato, la luz cegadora de las plazas y la oscuridad absoluta de los túneles subterráneos. Doña Rosa, observándola desde el umbral de la habitación, sentía un orgullo que le hinchaba el pecho, pero también esa intuición materna,
ese hilo invisible que se tensa cuando el destino está a punto de cambiar su curso. «Beatriz, mija, ya deja eso por hoy», le decía doña Rosa, acercándole una taza de café caliente para que descansara. «Te vas a quedar sin ojos de tanto mirar la sombra». Beatriz le sonreía, con los labios manchados de aceite de linaza y los ojos brillando por la fiebre de la creación. «Ay, mamá, es que si no atrapo este gris ahora, se me va a olvidar por la mañana. Los túneles tienen un color que solo sale de noche, ¿sabes? Un color que parece que respira». Doña Rosa se persignaba en silencio, sin saber por qué las palabras de su hija le causaban un frío repentino en la nuca. Ella prefería que Beatriz pintara las flores del patio o los retratos de los vecinos, cualquier cosa que no tuviera que ver con ese mundo de piedra y eco que corría por debajo de sus pies. La vida de Beatriz estaba tejida con rutinas seguras y reconfortantes. Cada mañana, después de desayunar con su madre, salía de la casa con su libreta de bocetos y su estuche de pinceles. Su caminata hacia la universidad era un ritual de sentidos. Bajaba por la calle Alonso, donde el pavimento empedrado aún conservaba la humedad de la noche. Se detenía invariablemente frente a la panadería de Don Chente, el olor a pan de muerto recién horneado, cubierto de azúcar, y con ese toque sutil de esencia de azahar, flotaba en la calle, mezclándose con el aire fresco de la montaña. Don Chente, un hombre de manos grandes y blancas por la harina, siempre le guardaba una concha de chocolate o un bolillo caliente. «¿Cómo va esa pintura, maestra?», le preguntaba don Chente, asomando la cabeza por la ventanilla de la panadería. «Ya casi, don Chente, ya casi. En la inauguración le voy a guardar el mejor lugar», respondía ella con una risa que resonaba alegremente contra las paredes de las casas vecinas. Esas charlas breves, esos intercambios de sonrisas con los panaderos, los carteros y las señoras que barrían sus banquetas, eran los hilos dorados que la mantenían anclada a la realidad. Beatriz era parte del paisaje de la calle Alonso. Verla pasar con su bufanda de lana roja y su cabello oscuro alborotado era una señal de que el día realmente había comenzado. El futuro para Beatriz parecía ser un horizonte despejado y brillante. Tenía planes de viajar a la Ciudad de México para estudiar una maestría. Soñaba con pintar murales en los edificios públicos. Y, sobre todo, quería que su madre nunca volviera a preocuparse por el dinero. Doña Rosa la escuchaba hablar de sus ambiciones mientras bordaba sentada en su mecedora, con el collar de obsidiana y plata que Beatriz siempre le pedía prestado, tintineando suavemente en su cuello. Ese collar, una pieza antigua con una piedra negra que parecía absorber la luz, era el objeto favorito de Beatriz. Decía que la obsidiana era como el corazón de la tierra, oscuro y protector. En aquellos días previos a su desaparición, Beatriz pasaba mucho tiempo dibujando en los túneles subterráneos. Guanajuato es una ciudad de 2 pisos. Arriba, la algarabía de las plazas y el bullicio de los turistas. Abajo, un mundo de bóvedas de piedra, arcos colosales y una penumbra húmeda donde el tiempo parece detenerse. Beatriz se sentía atraída por esa arquitectura de sombras. Decía que en los túneles se escuchaba la verdadera voz de la ciudad. Se sentaba en las banquetas estrechas de la subterránea, ignorando el paso de los autos que proyectaban luces fantasmales contra las paredes de cantera, y dibujaba las texturas de la piedra, el musgo que crecía en las filtraciones de agua, y la forma en que la oscuridad se tragaba el final de cada bóveda. Doña Rosa no compartía ese entusiasmo. Para ella los túneles eran lugares de peligro, remanentes de una época minera de sufrimientos y derrumbes. Cada vez que Beatriz bajaba allí, su madre sentía una opresión en el pecho, una falta de aire que solo desaparecía cuando escuchaba el sonido de las llaves en la puerta de entrada. «Beatriz, ¿por qué te gusta tanto estar ahí abajo?», le preguntaba una tarde, mientras le servía un plato de sopa de fideos. «Allá abajo no hay colores, solo hay frío». Beatriz la miraba con esa paciencia dulce que tienen los artistas para explicar lo invisible. «No, mamá, allá abajo están todos los colores, pero están dormidos. Mi trabajo es despertarlos con el pincel. La sombra no es la ausencia de luz,
es la memoria de la luz que ya pasó. El Festival Cervantino de 1996 estaba en su apogeo. La ciudad estaba llena de artistas de todo el mundo, actores de teatro callejero con zancos y máscaras coloridas, y músicos que llenaban cada rincón con melodías que rebotaban en los callejones. Beatriz estaba en el centro de ese torbellino. La emoción de su exposición la mantenía en un estado de vigilia casi mística. El cansancio acumulado por las horas de trabajo se reflejaba en las ojeras tenues bajo sus ojos, pero su energía era inagotable. Sentía que Guanajuato la abrazaba, que la piedra de la ciudad le entregaba sus secretos para que ella los plasmara en sus lienzos. Nadie pudo haber previsto que aquella vida de pinceles, aroma a jazmín y charlas de panadería terminaría de manera tan abrupta. El contexto de su vida era el de una primavera permanente, un ascenso constante hacia el éxito y la plenitud. Guanajuato era su hogar, su musa y su protector. Las calles de Alonso, la plaza de San Roque, el patio de los Jazmines, todos eran escenarios de una felicidad que parecía blindada contra la tragedia. Beatriz Flores no era solo una estudiante de artes, era la promesa de una generación, el alma de una ciudad que se miraba en sus cuadros y se encontraba más hermosa. Sin embargo, detrás de la luz del Cervantino y del dulce olor del café de olla, las sombras de los túneles seguían respirando. Guanajuato, con sus capas de historia y sus niveles subterráneos, guardaba rincones donde el eco podía atrapar una voz para siempre. Beatriz estaba fascinada con esos rincones, con la forma en que la piedra podía guardar el silencio de los siglos. No sabía que el tiempo estaba a punto de plegarse sobre ella, que su bufanda roja y su collar de obsidiana se convertirían en las únicas huellas de un misterio que desafiaría toda lógica. El jazmín del patio central, aquel que Beatriz cuidaba con tanta devoción, parecía florecer con una intensidad inusual en esos últimos días. Sus flores blancas se abrían como si quisieran atrapar toda la luz posible antes de que el invierno cerrara sus puertas. Doña Rosa recordaría después que el aroma era casi asfixiante, un perfume tan dulce que dolía. Beatriz pasaba horas bajo sus ramas, incluso cuando ya no tenía luz para pintar, simplemente escuchando el murmullo de las hojas. Allí, bajo la raíz de esa planta que ella misma había alimentado con agua y cuidados, se estaba tejiendo el primer nudo de un mensaje que tardaría 30 años en encontrar su camino de regreso a través de una grabación digital. El último día que Doña Rosa la vio, Beatriz llevaba puesto su suéter de lana gris y el collar de obsidiana. Se despidió con un beso rápido en la mejilla, dejando un rastro efímero de olor a linaza y jazmín. «Me voy a la facultad, mamá. Hoy entrego los cuadros para la galería. No me esperes tarde, voy a celebrar con los muchachos», le dijo con esa sonrisa que Doña Rosa guardaría en su memoria como el tesoro más preciado. La vio alejarse por el callejón, su figura recortada contra la luz dorada de la mañana potosina, caminando con ese paso ligero de quien tiene el mundo a sus pies. Doña Rosa se quedó en la puerta, con una mano en el marco de madera, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de octubre. Era ese cansancio acumulado de las madres que saben que el mundo es un lugar vasto y a veces cruel, un presentimiento que se hundió en su estómago como una piedra fría. Aquel octubre de 1996, Guanajuato era un sueño de colores. Pero Beatriz Flores estaba a punto de convertirse en su misterio más oscuro. Su vida de rutinas seguras, de charlas con Don Chente y de mañanas con olor a café, se desvanecería en la humedad de los túneles de piedra. Lo que quedó atrás fue una habitación con lienzos a medio pintar, una madre que envejeció, esperando un sonido de llaves que nunca llegó, y un jazmín que siguió creciendo en el patio, ocultando bajo sus raíces un secreto de plata y obsidiana que solo el tiempo y un ingeniero de audio con oídos de cazador de ecos lograría rescatar de la inmensidad del olvido. Beatriz no se fue del todo.
se quedó atrapada en la frecuencia de la piedra, en el minuto 14,22 de una realidad que apenas ahora comenzábamos a vislumbrar. La tarde de aquel fatídico 15 de octubre de 1996, Guanajuato parecía estar envuelto en una atmósfera de irrealidad. Una de esas tardes donde el sol se resiste a morir y tiñe las cúpulas de la ciudad con un color naranja encendido, casi violento. Beatriz Flores salió de la Facultad de Artes con el corazón latiendo a un ritmo de anticipación jubilosa. El olor a trementina, aguarrás y óleo fresco que siempre la acompañaba como una segunda piel, se mezclaba esa tarde con el aroma del aire que bajaba de los cerros, un aire que ya empezaba a oler a invierno prematuro y a tierra removida. Bajo su brazo izquierdo apretaba con firmeza su carpeta de dibujos, una estructura de cartón negro grueso, gastada en las esquinas por el uso constante, que contenía meses de vigilias y obsesiones. En esa carpeta viajaban sus bocetos más íntimos, las líneas de carbón que habían intentado capturar el alma de la ciudad, y el retrato al óleo de su madre que pensaba entregar al día siguiente para la gran exposición del Cervantino. Beatriz se detuvo un momento en las escalinatas de la facultad para ajustarse la bufanda amarilla que se había convertido en su sello personal. Era una prenda de lana gruesa, tejida por las manos de Doña Rosa, de un color canario tan intenso que parecía retener la luz del sol incluso en la sombra. Aquel amarillo vibrante destacaba contra su suéter gris y su cabello oscuro, convirtiéndola en un punto de luz fácilmente identificable entre la multitud de estudiantes que bajaban hacia el centro. Varios de sus compañeros, entre ellos un joven llamado Mateo que siempre la miraba con una admiración silenciosa, recordaron después haberla saludado. Beatriz les devolvió la sonrisa, esa sonrisa llena de una confianza que solo tienen los que creen que el mundo es un lugar predecible y generoso. «Nos vemos mañana en la galería, no lleguen tarde», les gritó antes de girar en la esquina y enfilar hacia el laberinto de callejones. La ciudad estaba congestionada. El Festival Cervantino atraía a miles de turistas, y las calles principales como la Juárez o la Madero eran ríos humanos de difícil navegación. Beatriz, que conocía los atajos y las venas secretas de su ciudad, decidió que la mejor manera de llegar rápido a Pastita para ayudar a su madre con los preparativos de la cena era cortar camino por el túnel de San Miguel. En aquella época, los túneles de Guanajuato no tenían la iluminación moderna de hoy. Eran pasajes de una penumbra ámbar, iluminados por lámparas de sodio que parpadeaban con un zumbido eléctrico constante, creando sombras largas y distorsionadas que parecían desprenderse de las paredes de cantera. Al llegar a la boca del túnel, Beatriz sintió el cambio brusco de temperatura. El calor acumulado en las plazas por el sol de la tarde fue reemplazado por una corriente de aire húmedo y frío que subía desde el subsuelo, un aliento mineral que olía a piedra vieja y a escape de motor. La entrada del túnel de San Miguel era un arco de piedra monumental, una puerta hacia el vientre de la ciudad que devoraba el ruido del tráfico exterior para reemplazarlo por un eco cavernoso. Un grupo de estudiantes de arquitectura que se encontraban midiendo unos arcos cerca de la entrada la vieron pasar. Recordaron la bufanda amarilla moviéndose con el viento, como una llama que se adentraba voluntariamente en la oscuridad. Beatriz caminaba con paso decidido, sus botas de cuero resonando contra el pavimento irregular, su carpeta negra bajo el brazo como un escudo contra la incertidumbre. Faltaban pocos minutos para las 5 de la tarde. El túnel no estaba solitario. Era una vía concurrida tanto por peatones como por vehículos. Sin embargo, los testigos coinciden en un detalle perturbador. Hubo un momento, un lapso de no más de 3 o 4 minutos, en que el túnel pareció sumirse en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Un conductor de taxi que entró al túnel poco después de Beatriz declaró que sintió una pesadez extraña en el aire, una presión en los oídos similar a la que se siente al sumergirse en aguas profundas. La luz ámbar de las lámparas se volvió más densa, casi líquida, y el olor a piedra mojada se intensificó hasta volverse asfixiante.
Beatriz nunca salió por el otro extremo. En el lado que desemboca cerca de la Plaza de Los Ángeles, sus amigos la esperaban para ir a tomar un café antes de la última revisión de la galería, pero solo vieron salir coches y sombras. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego media hora. El sol terminó de ocultarse tras el Cerro de la Bufa y la oscuridad se apoderó de las calles superiores. Pero en el túnel, la luz artificial seguía parpadeando con su ritmo hipnótico. El pánico empezó a gestarse primero como una duda incómoda y luego como una certeza fría en el estómago de quienes la conocían. Beatriz Flores, con su bufanda amarilla y su risa clara, se había desvanecido en un tramo de menos de 300 metros de piedra custodiada. A las 6 de la tarde, la policía municipal recibió el reporte. Lo que encontraron en medio del túnel de San Miguel desafiaba cualquier lógica criminalística de la época. Exactamente a mitad del trayecto, bajo una de las lámparas que emitía un brillo vacilante, estaba la carpeta de dibujos de Beatriz. No estaba tirada. No mostraba signos de haber sido soltada durante un forcejeo. Estaba colocada en el suelo, plana sobre el asfalto, como si ella la hubiera depositado con cuidado antes de alejarse hacia otra dimensión. Los oficiales, con sus linternas rompiendo la penumbra, revisaron cada centímetro del pavimento y las paredes. No había signos de violencia. No había marcas de frenado de algún vehículo que pudiera haberla secuestrado. No había una sola mancha de sangre, ni un jirón de ropa, ni siquiera un botón desprendido. Lo único que faltaba, además de Beatriz, era su bufanda amarilla y el collar de obsidiana que colgaba de su cuello. El detective a cargo, un hombre llamado Estrada que había visto de todo en las minas y los callejones de la ciudad, se quedó mirando la carpeta negra con una expresión de desconcierto total. Al abrirla, el olor a lápiz y a papel seco invadió el aire viciado del túnel. Los dibujos estaban intactos. Había bocetos de manos, estudios de sombras sobre la piedra, retratos rápidos de gente del mercado. Pero la última página, un dibujo inacabado a carboncillo, mostraba una perspectiva del túnel de San Miguel que parecía no tener fin. Una serie de arcos que se hundían en una negrura absoluta. Los trazos finales eran erráticos, como si la mano del artista hubiera sido interrumpida no por un agresor, sino por una fuerza invisible que la obligó a soltar el lápiz. El incidente se convirtió rápidamente en la pesadilla de Guanajuato. ¿Cómo puede una mujer desaparecer en un lugar tan concurrido en menos de 5 minutos sin que nadie escuche un grito, sin que nadie vea un movimiento extraño? Los testigos que entraron al túnel segundos después de ella solo recordaban la sensación de vacío, un aire que parecía haber sido succionado de la bóveda de piedra. La carpeta de Beatriz se convirtió en un objeto maldito, una reliquia de un momento en que las leyes de la física se rompieron bajo el suelo de la ciudad. Doña Rosa, al recibir la noticia, no gritó. Se hundió en un silencio de piedra, el mismo silencio que parecía haber devorado a su hija. La búsqueda fue frenética. Se revisaron las alcantarillas, los respiraderos de las minas antiguas que conectan con los túneles, los sótanos de las casas coloniales que dan hacia la subterránea. No se encontró nada. Beatriz Flores se había convertido en un fantasma, una leyenda urbana nacida en el corazón del Cervantino. La bufanda amarilla, que todos esperaban encontrar enganchada en algún saliente de roca o tirada en un rincón oscuro, nunca apareció. Fue como si la piedra de Guanajuato, esa cantera verde que Beatriz tanto amaba pintar, se hubiera abierto por un instante para reclamar a la artista que mejor la había comprendido, cerrándose después, sin dejar una sola cicatriz en su superficie. La sensación física de quienes buscaban en el túnel era de una opresión constante. El aire se sentía más pesado, más cargado de electricidad estática. Los perros de búsqueda se negaban a pasar por el punto exacto donde fue encontrada la carpeta. Se erizaban y aullaban mirando hacia las paredes de roca, como si pudieran percibir algo que el ojo humano ignoraba.
Doña Rosa caminaba por el túnel cada noche, tocando la piedra fría con sus manos, llamando a Beatriz con una voz que el eco devolvía deformada y burlona. El aroma a jazmín que Beatriz siempre llevaba consigo parecía haber sido reemplazado en ese tramo por un olor a ozono y a tierra profunda. Un olor que no pertenecía al mundo de la superficie. La carpeta de dibujos fue llevada a la comandancia, donde permaneció abierta sobre un escritorio durante días. Los investigadores pasaban las páginas buscando un mensaje oculto, una pista de que ella sabía que ella iba a pasar. Pero lo único que encontraron fue la pasión de una joven por su arte. En uno de los bocetos de los túneles, Beatriz había escrito una nota pequeña en el margen. La piedra tiene memoria. Solo hay que saber escuchar lo que calla. Esa frase se convirtió en el epitafio de una desaparición imposible. La piedra había hablado. O más bien, se había cobrado un tributo de carne y hueso en medio de una tarde de festival. 5 minutos. Ese fue el tiempo que necesitó el destino para borrar a Beatriz Flores del mapa de los vivos. En ese breve lapso, mientras la ciudad arriba celebraba la cultura y la vida, abajo se abría un abismo de silencio. El incidente del túnel de San Miguel se transformó en una herida abierta en la psique de Guanajuato. Los padres empezaron a prohibir a sus hijos caminar solos por los túneles, y los taxistas evitaban detenerse en ese tramo específico, asegurando que a veces, cuando la luz de las lámparas de sodio parpadea, se puede ver un destello amarillo en la penumbra, como el rastro de una bufanda que se agita en una corriente de aire inexistente. El cansancio de la búsqueda empezó a pasar factura a Doña Rosa. Sus ojos, antes llenos de la misma luz que los de Beatriz, se volvieron opacos, perdidos en la contemplación de la carpeta negra que la policía le devolvió semanas después. No había violencia, repetía ella una y otra vez mientras acariciaba los bordes gastados del cartón. Si no hubo violencia, es que ella no se fue sufriendo. Se la llevaron las sombras, mijo. Se la llevó la ciudad. Esa idea, aunque aterradora, era el único consuelo para una madre que se negaba a creer en un final mundano y cruel. Para ella, Beatriz no estaba muerta. Estaba atrapada en el entrepiso de la realidad, en ese minuto 5 donde el túnel decidió no devolverla. El incidente del 15 de octubre de 1996 quedó marcado como el día en que la lógica se desvaneció en Guanajuato. La carpeta de dibujos, colocada con tal precisión en el asfalto, era un desafío a la razón. Era el testimonio de una mujer que tuvo tiempo de dejar sus pertenencias a salvo antes de ser reclamada por lo desconocido. Beatriz Flores desapareció de la faz de la tierra de la misma manera en que sus lienzos captaban la luz, con una delicadeza absoluta y una profundidad que nadie logró descifrar. Aquella tarde, el túnel de San Miguel no solo fue un atajo hacia casa, sino el umbral de una eternidad de piedra donde Beatriz se convirtió en la voz que 30 años después volvería a susurrar a través del ruido blanco de una grabación digital. Los 28 años que siguieron a la desaparición de Beatriz no fueron simplemente una medida de tiempo, sino un descenso lento, circular y asfixiante hacia los rincones más profundos de un infierno personal para Doña Rosa. El tiempo en la casa de Pastita dejó de fluir como el agua del río y se convirtió en algo estancado, una ciénaga de ausencia que lo teñía todo con un velo de polvo y melancolía. La justicia en el México de mediados de los 90 tenía el rostro de la burocracia ciega y el aliento agrio de la indiferencia institucional. Doña Rosa recordaba con una nitidez dolorosa aquellas primeras visitas a la comandancia de policía, un edificio de techos altos que olía a tabaco rancio, a papel viejo y a ese frío mineral que emanan las paredes de cantera cuando han albergado demasiadas desgracias. Allí, detrás de escritorios de metal desconchados, hombres con bigotes espesos y camisas manchadas de sudor la miraban con una condescendencia que quemaba más que el ácido. El detective a cargo del caso en los primeros meses, un hombre llamado Velázquez, cuya mirada siempre evitaba el contacto directo,
fue el encargado de clavar el primer puñal en la esperanza de doña Rosa. «Mire, doña Rosa, hay que ser realistas», le decía mientras jugueteaba con una pluma fuente y miraba de reojo un ventilador que apenas movía el aire denso de la oficina. «Guanajuato está lleno de extranjeros por el Cervantino. Artistas, gringos con dinero, muchachos que prometen el cielo y las estrellas. Beatriz es una muchacha muy guapa, muy despierta. No sería la primera vez que una jovencita se deslumbra con un pasaporte europeo y decide irse a ver mundo sin avisar a la familia. Mañana le llega una carta desde París o desde Berlín, ya verá. Váyase a su casa, tómese un té de azahar y espere. Estas muchachas son así. Hoy están aquí y mañana ya se olvidaron de la mamá por seguir a un galán». Esas palabras, pronunciadas con una ligereza criminal, se clavaron en el pecho de Rosa como esquirlas de vidrio. Ella conocía a su hija. Sabía que Beatriz no se habría ido sin su cepillo de dientes, sin su libreta de bocetos más querida, y sobre todo, sabía que su hija jamás la habría dejado con el café de olla puesto en la estufa y el corazón en un hilo. Pero para la policía de los 90, el carpetazo era la solución más eficiente ante los misterios que no encajaban en sus libretos de crímenes mundanos. Si no había un cuerpo, no había delito. Y si no había delito, lo más fácil era inventar una huida romántica para limpiar las estadísticas de personas desaparecidas. Doña Rosa salía de aquellas oficinas sintiendo que Guanajuato se volvía una ciudad extraña, un escenario de cartón piedra, donde su dolor no tenía lugar. El calvario financiero comenzó casi de inmediato. Rosa, que siempre había sido una mujer ahorradora, dedicada a su casa y a los pequeños bordados que vendía por encargo, empezó a deshacerse de todo lo que tenía valor material. Primero fueron las joyas de la abuela, los aretes de oro y las pulseras de plata que guardaba para el día de la boda de Beatriz. Luego fueron los muebles de madera fina, la vajilla de porcelana y, finalmente, la dignidad de tener que pedir préstamos con intereses que devoraban sus pocos ingresos. Todo ese dinero desapareció en los bolsillos de investigadores privados que prometían milagros y solo entregaban informes vagos, fotos borrosas de mujeres que se parecían a Beatriz de espaldas y pistas que terminaban en callejones sin salida. Rosa recorrió el país siguiendo sombras. Viajó en autobuses de segunda clase que olían a diésel y a cansancio, recorriendo las morgues de estados vecinos como Querétaro, Michoacán y San Luis Potosí. Recordaba el olor de esos lugares, una mezcla penetrante de cloro, formaldehído y esa humedad gélida que parece pegarse a la ropa y a la piel. Entrar en una morgue era enfrentarse al inventario de la tragedia nacional. Rosa caminaba entre gabinetes metálicos, mirando rostros que el destino había borrado, buscando en cada cadáver la marca de un lunar, la forma de una mano, el indicio de una sonrisa que ya no estaba. Regresaba a Guanajuato más delgada, con la mirada más perdida y el alma más rota, pero siempre con la misma pregunta martilleando en sus sienes. ¿Dónde estás, mija? ¿En qué rincón de la piedra te me perdiste? Guanajuato, mientras tanto, seguía su curso. La ciudad se modernizaba, los callejones se llenaban de nuevas luces, el internet empezaba a conectar al mundo, y las voces de los locutores de radio que Beatriz escuchaba eran reemplazadas por nuevas frecuencias. Pero en la casa de Pastita, el tiempo se había congelado en una tarde de octubre. Doña Rosa se convirtió en una sombra que habitaba el patio central. Allí, el jazmín que Beatriz tanto amaba se convirtió en el epicentro de su existencia mística. Con los años, la planta creció de manera desmesurada, convirtiéndose en una enredadera monstruosa y hermosa que cubría casi por completo la herrería de los balcones superiores. Rosa nunca permitió que nadie tocara una sola rama de aquel jazmín. Cuando los vecinos, preocupados por el estado de la casa, le sugerían contratar a un jardinero para podar la planta que ya amenazaba con levantar las tejas del techo, Rosa los miraba con una fijeza inquietante. No, no me lo toquen. Beatriz lo dejó así, y ella es la única que sabe cómo cuidarlo.
Va a volver cualquier día. Ya debe estar por llegar. Y se va a enojar si ve que alguien más le metió mano a su jardín. Ella va a volver para podarlo. Ya verán. El aroma del jazmín en las noches de verano era tan intenso que se volvía casi insoportable. Un perfume denso y fúnebre que parecía llenar el vacío de la casa. Rosa se sentaba en su mecedora frente al tronco retorcido de la planta, hablando con las sombras, contándole a Beatriz las noticias del día, quejándose del precio del pan o del frío que le calaba los huesos. Para ella, el jazmín era una antena, un vínculo biológico con su hija. Creía que mientras la planta estuviera viva y floreciendo, Beatriz también lo estaría en alguna parte. A veces, en el delirio provocado por la soledad y la falta de comida, Rosa juraba ver la bufanda amarilla de su hija ondeando entre las hojas blancas del jazmín. Pero solo era el juego de la luz lunar y su deseo desesperado de encontrar una señal. Guanajuato cambió de piel. Las plazas se llenaron de cámaras de seguridad. El Festival Cervantino se volvió un evento global controlado por tecnología. Y la forma de buscar personas se trasladó a las bases de datos digitales y a las redes sociales. Sin embargo, para Beatriz Flores no había espacio en esa modernidad. Ella seguía siendo una fotografía borrosa en un cartel de Se Busca pegado en la pared de la Alhóndiga de Granaditas. Rosa misma había pegado ese cartel años atrás. Con el paso de las décadas, el sol inclemente del Bajío y las lluvias torrenciales de julio habían ido lavando la imagen de Beatriz. El papel se volvió quebradizo. Las letras de color rojo sangre se tornaron de un rosa pálido y luego desaparecieron. Al final, solo quedaba un rectángulo de papel casi blanco, una mancha de olvido en la pared de piedra que la gente pasaba de largo sin mirar. Beatriz se estaba volviendo invisible. Una estadística molesta para un sistema que prefiere el orden al misterio. En el año 2005, el golpe final llegó desde una oficina judicial. El caso de Beatriz Flores fue oficialmente archivado bajo la etiqueta de desaparición sin indicios de criminalidad. La justicia mexicana, con la frialdad de un sello de goma, decidió que después de casi 10 años sin pruebas de un secuestro, sin demandas de rescate y sin un cuerpo, el expediente debía dormir en el archivo muerto. No hay elementos para suponer un acto delictivo, decía el documento que le entregaron a una Rosa que ya apenas podía mantenerse en pie. Es probable que se trate de una ausencia voluntaria prolongada. Se ordena el archivo definitivo de la causa. Rosa salió de la oficina sintiendo que el suelo de Guanajuato se abría de nuevo, pero esta vez no para llevarse a su hija, sino para enterrarla a ella en vida, bajo una montaña de indiferencia legal. Rosa ya no tenía dinero para investigadores, ya no tenía fuerzas para recorrer morgues y ya no tenía lágrimas. Su cansancio era una condición física, un peso en sus hombros que le hacía caminar encorvada, como si cargara la cantera entera de la ciudad en su espalda. La casa de pastita se fue deteriorando. La humedad empezó a descascarar las paredes de la cocina. El olor a café de olla se volvió más tenue, y el silencio se volvió tan absoluto que se podía escuchar el latido de la propia sangre en los oídos. Pero el jazmín seguía allí, alimentándose de quién sabe qué aguas subterráneas, floreciendo con una terquedad que desafiaba al abandono. Rosa se pasaba los días sentada en el patio, mirando las raíces que se hundían profundamente en la tierra, sintiendo que algo en el subsuelo estaba tratando de decirle algo. A veces, algún antiguo vecino o algún excompañero de la Facultad de Artes pasaba por la casa a visitarla. Encontraban a una mujer que parecía hecha de la misma piedra que la ciudad, con la piel curtida y los ojos fijos en un punto inexistente del espacio. ¿Ha sabido algo de Beatriz, doña Rosa?, le preguntaban con voz suave, como se le habla a alguien que está roto. Ella solo negaba con la cabeza y señalaba el jazmín. Todavía no llega, pero el jazmín está más blanco que nunca. Eso significa que está cerca. No me lo poden, por favor, no me lo toquen. Esas visitas se volvieron cada vez más raras.
El mundo no tiene paciencia para el dolor que no tiene final. Y la tragedia de Beatriz Flores se fue convirtiendo en una anécdota lejana. Un cuento de fantasmas que los guías de turistas contaban con exageración para arrancar una moneda a los visitantes. La intuición materna de Rosa, sin embargo, nunca se apagó. Era un fuego fatuo que brillaba en la oscuridad de su desesperación. Ella sentía que Beatriz no estaba lejos. No estaba en el extranjero viviendo una vida de lujos, ni estaba enterrada en una fosa común en otro estado. Estaba allí, en el aire denso de Guanajuato, en el eco de los túneles que crujían bajo su casa, en el perfume asfixiante de sus jazmines. Esa sensación de proximidad era su mayor consuelo y su peor tortura. Era la certeza de que su hija estaba atrapada en un lugar donde ella no podía llegar. Una frecuencia de la realidad que sus manos viejas no podían sintonizar. Rosa dormía con la puerta de la calle sin cerrojo, desafiando a la inseguridad que crecía en la ciudad, esperando que en cualquier madrugada el sonido de los pasos de Beatriz sobre el empedrado despertara por fin su pesadilla. Los años de los 2000 trajeron la era del vídeo digital, de las búsquedas en Google y de los mapas satelitales. Rosa miraba con desconfianza la pequeña televisión que Andrés, el hijo de un vecino, le había regalado. Veía cómo la gente encontraba personas desaparecidas a través de fotos compartidas en Facebook y sentía una envidia amarga. Ella solo tenía un negativo viejo y una esperanza analógica en un mundo que ya no entendía. Beatriz seguía teniendo 21 años en la mente de Rosa, seguía usando su bufanda amarilla y seguía pintando con sus pinceles de pelo de Marta. El tiempo la había borrado del sistema, la había quitado de los registros activos y la había enterrado bajo el polvo de la impunidad. Pero en el patio de la casa de Pastita, el jazmín seguía siendo el guardián de una presencia invisible. El calvario de Rosa era también el de una casa que se moría con ella. Las vigas del techo de la sala empezaron a ceder, las baldosas rojas del patio se agrietaron y las cortinas de encaje se volvieron jirones grises que se deshacían al tacto. Todo en la vida de Rosa era un testimonio de la entropía, de la degradación lenta que produce la falta de un motivo para seguir adelante. Solo el jazmín parecía ganar fuerza con el paso del tiempo. Sus raíces, gruesas como brazos humanos, se retorcían bajo el suelo, abrazando los cimientos de la casona colonial, como si estuvieran sujetando la estructura para que no se derrumbara antes de que el mensaje fuera entregado. Rosa pasaba las tardes acariciando la corteza del jazmín, sintiendo las vibraciones de la tierra, convencida de que bajo esa raíz se ocultaba el corazón de su misterio. Hacia el año 2024, Rosa era ya una anciana frágil de 86 años. Sus recuerdos de Beatriz empezaban a mezclarse con los sueños y a veces ya no distinguía si su hija se había ido ayer o hace un siglo. Pero la orden seguía siendo la misma para Julián, el hijo de su sobrina que a veces la visitaba. El jazmín no se toca, Julián. Beatriz tiene que volver a podarlo. Julián la miraba con tristeza, viendo a la mujer que había gastado cada gramo de su ser en una búsqueda que el mundo ya había dado por perdida. No sabía que él mismo, con su equipo de audio y sus filtros digitales, estaba a punto de romper el silencio de 28 años. No sabía que el jazmín, aquel guardián silencioso del patio, estaba a punto de revelar que Beatriz nunca se había ido realmente, que siempre había estado allí, susurrando desde la raíz, esperando que alguien tuviera el oído lo suficientemente fino para rescatar su voz del abismo del tiempo. El calvario de Rosa estaba llegando a su fin, no con un carpetazo judicial, sino con una frecuencia que desafiaría toda lógica y que pondría a Guanajuato una vez más frente a sus propios ecos subterráneos. El estruendo de la ciudad de Guanajuato parecía haberse amortiguado para Julián cuando cruzó el umbral de la comandancia de policía aquella mañana de febrero de 2024. Llevaba consigo una pequeña unidad de almacenamiento digital que contenía el peso de 30 años de silencio y una verdad
que desafiaba los límites de la cordura. El aire en la oficina de los detectives estaba cargado con el olor de siempre. Café quemado en una cafetera de filtro, el rastro químico de los productos de limpieza industriales y el aroma a humedad que desprendía la cantera vieja de las paredes. Julián se sentía fuera de lugar, con sus auriculares alrededor del cuello y las ojeras marcadas por una noche de insomnio absoluto. Pero su determinación era un ancla que lo mantenía firme frente al escritorio del inspector Ramos, un hombre de rostro pétreo y mirada cansada, que lo observaba con un escepticismo que bordeaba el desprecio. «Mire, muchacho», le dijo Ramos mientras se ajustaba los anteojos y miraba la pantalla de la computadora, donde Julián acababa de reproducir el audio aislado. «Yo he escuchado de todo en esta ciudad. He escuchado confesiones de asesinos, llantos de madres desesperadas y hasta gente que jura haber visto al diablo en el callejón del beso. Pero que usted venga a decirme que su tía, que desapareció hace 28 años, dejó un mensaje en un podcast de la semana pasada, me parece una falta de respeto al trabajo que hacemos aquí». Julián no se inmutó. Sus dedos, aún temblorosos por la adrenalina, señalaron el espectro de frecuencia en el monitor. «Inspector, no es una broma. Escuche el timbre, escuche la modulación. Soy ingeniero de audio, vivo de esto. No es una interferencia ni una broma de mal gusto. Es la voz de Beatriz Flores. Y nos está diciendo exactamente dónde buscar». El mensaje, procesado una y otra vez, resonó en la pequeña oficina. «Mamá, el collar está bajo la raíz del jazmín». Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj de pared que parecía marcar el pulso de una tumba. Ramos, contagiado finalmente por la gravedad en el rostro de Julián y por la extraña nitidez de esa voz que parecía vibrar desde el otro lado de la existencia, suspiró profundamente y se levantó. Llamó a 2 agentes y le hizo una seña a Julián para que saliera. «Vamos a la casa de su abuela, muchacho. Solo para descartar esto y que pueda dormir tranquilo. ¿Entendido?» Pero si esto resulta ser una pérdida de tiempo de esas que les gustan a los jóvenes hoy en día para ganar seguidores en Internet, no me va a gustar nada. El trayecto hacia el barrio de Pastita fue un recorrido por una geografía de recuerdos y sombras. Julián miraba por la ventana de la patrulla el Guanajuato que Beatriz tanto había amado, con sus casas de colores vibrantes que en invierno parecían apagarse bajo un cielo de plomo. Al llegar a la casa de Doña Rosa, el olor a jazmín los recibió mucho antes de que se detuvieran frente a la puerta de madera carcomida. Era una fragancia asfixiante, una marea de aroma dulce y húmedo que parecía haber cobrado vida propia, desbordándose por las ventanas y las grietas de la fachada colonial. Julián sintió que el corazón le martilleaba en las sienes. Entraron a la casa, donde el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el crujido de las vigas del techo. Doña Rosa los esperaba sentada en su mecedora en el patio central, envuelta en un rebozo negro que la hacía parecer una sombra más entre los muros agrietados. Sus ojos, ya casi velados por las cataratas y el cansancio acumulado de 3 décadas de vigilia, se enfocaron en Julián con una lucidez repentina que lo dejó sin aliento. «Julián, mijo, viniste», susurró la anciana, y su voz sonaba como el roce del papel viejo. «El jazmín ha estado gritando toda la noche. Beatriz ya quiere que saquemos su tesoro». Los agentes se miraron entre sí, incómodos, compartiendo esa mirada de quienes creen estar frente a la demencia senil, pero el inspector Ramos, movido por un instinto que no lograba explicar, señaló la base de la enorme planta que dominaba el patio. La enredadera de jazmín era una estructura colosal, un nudo de ramas retorcidas y leñosas que se hundían en la tierra roja del patio como los dedos de un gigante. Julián tomó una pala que descansaba contra la pared, sintiendo el frío del metal contra sus palmas sudorosas. El olor de la tierra removida, mezclado con el perfume de las flores blancas, creó una atmósfera embriagadora. Cavó con una urgencia febril, ignorando el cansancio de sus músculos y las miradas inquisitivas de los policías.
Las raíces del jazmín eran gruesas y resistentes, aferrándose al suelo con una terquedad que parecía proteger algo sagrado. Después de media hora de esfuerzo, el sonido metálico de la pala chocando contra algo sólido hizo que todos se congelaran. Con cuidado, Julián apartó la tierra con las manos, sintiendo la humedad del suelo bajo sus uñas. De entre las raíces surgió una caja metálica de galletas, una de esas cajas redondas de la marca Danisa, que en los años 90 se usaban en todas las casas mexicanas para guardar hilos o recuerdos. La tapa estaba cubierta de una capa espesa de óxido, y la pintura original de los soldados daneses era apenas un recuerdo desvaído por la humedad de la tierra. Julián la sacó con una delicadeza casi religiosa y la colocó en el suelo del patio, bajo la mirada atenta de su abuela, que no había dejado de balancearse en su mecedora ni un solo segundo. Al abrir la caja, un olor a papel rancio, a plata vieja y a encierro se liberó en el aire del patio. Allí, sobre un lecho de terciopelo azul que el tiempo había vuelto grisáceo, descansaba el collar de obsidiana y plata de Beatriz. La piedra negra brilló bajo la luz del sol invernal como el ojo de un animal nocturno. Pero lo que realmente hizo que el inspector Ramos se pusiera de rodillas fue lo que estaba debajo del collar. Era un diario, un cuaderno de dibujo con pastas de cuero negro, cuyas páginas estaban hinchadas por la humedad, pero aún conservaban su integridad. Julián lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Lo que encontraron no fue el diario de una joven de los años 90. Las primeras páginas, fechadas en octubre de 1996, narraban el horror de una captura repentina, el miedo absoluto de una mujer que se encontró de pronto en una habitación sin ventanas. Pero a medida que pasaban las páginas, las fechas avanzaban de manera implacable. Había entradas de 1999, de 2005, de 2012. La letra de Beatriz, antes fluida y artística, se había vuelto más angulosa, más apretada. El testimonio de una mujer que luchaba por no perder la cordura en el cautiverio. La última entrada estaba fechada en diciembre de 2022. La fecha golpeó a Julián como un puñetazo en el estómago. Beatriz Flores no se había ido al extranjero ni había muerto en 1996. Había estado viva, escribiendo en ese diario, hasta hacía apenas un año. La investigación de la policía, ahora impulsada por una urgencia frenética, no tardó en revelar la geografía del horror. La casa colindante a la de Doña Rosa, una estructura señorial de cantera cuya fachada daba hacia uno de los callejones que desembocaban en los túneles subterráneos, era la clave de todo. Pertenecía al profesor Arístides Mendoza, un respetado catedrático de la Facultad de Artes que había sido mentor de Beatriz y que siempre se había mostrado como un apoyo para Doña Rosa durante los primeros años de la búsqueda. El profesor Arístides había fallecido de causas naturales apenas un mes antes de que se grabara aquel podcast en los túneles. Al registrar el sótano de la casa de Mendoza, los agentes descubrieron una habitación insonorizada construida con una precisión quirúrgica detrás de una estantería de libros de arte. El sótano estaba conectado físicamente con una de las bóvedas del túnel de San Miguel por un respiradero oculto, por el cual Beatriz, a través de los años, había aprendido a susurrar sus mensajes. La habitación era un mausoleo de vida suspendida. Había caballetes, lienzos pintados con una luz que solo existe en el subsuelo y cientos de botes de pintura que el profesor le proporcionaba para mantenerla ocupada en su jaula de oro y piedra. Beatriz había vivido allí, a menos de 10 metros del patio donde su madre lloraba su ausencia, escuchando a través de las paredes el sonido de la mecedora de rosa y el aroma del jazmín que ella misma había plantado. Julián sintió que el mundo se desmoronaba, mientras leía los fragmentos del diario que el inspector le permitía ver. Beatriz hablaba de cómo Arístides la había interceptado aquel octubre, de cómo la había convencido de bajar al sótano para ver una pieza rara antes de la exposición, y de cómo la puerta se había cerrado para siempre tras ella. El profesor, un hombre pulcro que siempre olía a tabaco de pipa y a colonia fina,
La había mantenido cautiva no con violencia física extrema, sino con una manipulación psicológica devastadora, convenciéndola de que el mundo exterior ya la había olvidado, de que su madre estaba muerta y de que los túneles eran ahora su único reino posible. El descubrimiento del audio en 2024 cobró entonces un sentido trágico. Beatriz, debilitada por los años de encierro y sabiendo que su captor había muerto, había usado sus últimas fuerzas para acercarse al respiradero que daba al túnel, ese lugar por donde ella sabía que el eco de la ciudad viajaba de manera caprichosa. El mensaje que Julián capturó no era un fantasma del pasado. Era el testamento de una mujer que antes de morir de agotamiento y soledad en aquella habitación secreta, pocas semanas después del fallecimiento del profesor, había logrado esconder la caja de galletas con su collar y su diario en un hueco que conectaba con la raíz del jazmín de su propio patio. Un hueco que ella misma había cavado con sus manos a través de una grieta en los cimientos compartidos. Doña Rosa, al enterarse de la verdad, no derramó una sola lágrima en ese momento. Se levantó de su mecedora, caminó hacia el inspector Ramos y le pidió que la llevara a la casa de al lado. Quería ver el lugar donde su hija había pasado 28 años de su vida, siendo una vecina invisible. La escena fue de una melancolía insoportable. Rosa entró en la habitación insonorizada y tocó los lienzos de Beatriz. Pinturas que retrataban el patio de los jazmines visto desde una perspectiva subterránea. Obras maestras de la sombra que nunca verían la luz de una galería. El cansancio de los años pareció esfumarse de su rostro, reemplazado por una paz gélida. Estaba cerca, Julián. Siempre estuvo cerca, susurró la anciana mientras acariciaba el collar de obsidiana que su nieto le había devuelto. La policía encontró el cuerpo de Beatriz en un pequeño nicho que ella misma había preparado bajo el suelo de la habitación secreta, envuelta en su bufanda amarilla que el tiempo había vuelto de un color pálido. No había signos de criminalidad violenta reciente. Beatriz simplemente se había dejado ir cuando su mundo de piedra se quedó en silencio tras la muerte de Mendoza. Había esperado a que el jazmín floreciera una última vez, enviando su aroma a través de las grietas antes de depositar la caja de galletas y cerrar los ojos para siempre. Julián regresó a su estudio de grabación unos días después, pero ya no podía escuchar nada de la misma manera. Cada frecuencia, cada susurro en el ruido blanco, le recordaba la fragilidad del tiempo y la banality del mal. Arístides Mendoza, el profesor que siempre le daba el pésame a Doña Rosa, el hombre que donaba dinero para las búsquedas, había sido el carcelero de su propia tía. La ciudad de Guanajuato, con sus túneles que ahora parecían venas llenas de secretos, guardaba el eco de una tragedia de proximidad que desafiaba toda lógica. Julián sabía que aquel audio en el minuto 14:22 no había sido una casualidad tecnológica, sino el último acto de voluntad de una artista que se negó a ser borrada. El jazmín del patio de Pastita fue finalmente podado por Julián, pero dejó que las raíces siguieran abrazando la tierra. Doña Rosa murió unos meses después del descubrimiento, con el diario de Beatriz sobre su regazo y el collar de obsidiana en el cuello. Dicen los vecinos que en las noches de octubre, cuando el viento sopla desde los túneles y se mete por los callejones de la ciudad, todavía se puede sentir un olor dulce a jazmín y café de olla, y que si uno presta mucha atención al silencio de las bóvedas de cantera, se puede escuchar el roce de un pincel contra el lienzo y un susurro que viaja por la piedra, recordándonos que nadie desaparece del todo mientras haya un rastro de amor oculto bajo las raíces de un jardín olvidado. La voz de Beatriz Flores, rescatada de la frecuencia del olvido, se convirtió en la leyenda más triste de Guanajuato, la de la mujer que vivió a 10 metros de su propia vida y que solo pudo regresar a casa a través de un eco capturado en la eternidad del sonido digital.
El primer golpe del mazo contra la pared falsa de la casa del profesor Arístides Mendoza sonó como un trueno rompiendo un silencio que había durado casi 3 décadas. El inspector Ramos, con el rostro cubierto de una fina capa de polvo de yeso y cal, empujó con fuerza el mazo de acero, sintiendo la resistencia de la estructura clandestina que el catedrático había construido con una precisión maquiavélica. Al tercer impacto, la cantera cedió, y una grieta se abrió en la oscuridad, liberando un aire viciado, gélido y cargado de un olor que Julián reconoció de inmediato. Una mezcla de aceite de linaza, polvo de carbón y el rastro rancio de una vida reducida a la mínima expresión. A través del hueco, la luz de las linternas policiales cortó la penumbra, revelando un espacio que no debería existir según los planos de la casona. Allí, sentada en un rincón de una cama estrecha, envuelta en una manta de lana gris que se deshacía al tacto, estaba Beatriz. Julián sintió que el corazón se le detenía. No era la joven radiante de las fotografías amarillentas. Era una aparición de cabellos completamente blancos, largos hasta la cintura, y una piel de una palidez translúcida, casi del color de la piedra caliza que la había mantenido prisionera. Sus ojos, antes llenos de colores vibrantes, parpadeaban con terror ante la intrusión de la luz artificial, como si el sol fuera una amenaza olvidada. Al ver a los agentes entrar, Beatriz no gritó. Se encogió sobre sí misma, cubriéndose el rostro con sus manos delgadas y manchadas de grafito, emitiendo un gemido sordo. Una frecuencia de dolor que parecía brotar de las mismas paredes de Guanajuato. ¡Beatriz! ¡Tía Beatriz!, gritó Julián saltando sobre los escombros de la pared derribada. El inspector Ramos lo sujetó del brazo, advirtiéndole con la mirada. «Cuidado, muchacho, está desorientada. No sabemos cuánto tiempo ha pasado en este agujero». La habitación era un mausoleo de arte y soledad. En las paredes había cientos de bocetos realizados con carbón, sacado de la misma estufa que la calentaba. Eran dibujos de un solo tema: el patio de los jazmines visto desde abajo, una perspectiva imposible, de raíces retorcidas que buscaban la superficie. Había un pequeño caballete y restos de comida que el profesor Mendoza le suministraba por una trampilla camuflada, una rutina de carcelero que se había mantenido hasta su último suspiro de vida. La investigación técnica, realizada con una celeridad frenética, resolvió el enigma del mensaje en el podcast. No había sido un fenómeno paranormal, ni un eco atrapado en el tiempo. Beatriz, a través de los años, había descubierto una pequeña rendija de ventilación, una grieta milimétrica en la mampostería del sótano que conectaba directamente con una de las bóvedas más estrechas del túnel de San Miguel. Aquella tarde de febrero de 2024, cuando los locutores de ecos subterráneos pasaron por el lugar, llevaban consigo micrófonos de condensador de alta sensibilidad, equipos diseñados para captar hasta el susurro de un alfiler cayendo sobre el asfalto. Beatriz, sabiendo que su captor ya no regresaría, porque el silencio en la casa de arriba se había vuelto absoluto, había pegado sus labios a esa grieta y con las últimas fuerzas que le quedaban, había gritado su mensaje de auxilio hacia el vacío del túnel, esperando que alguien, en algún lugar del mundo, estuviera escuchando. La física y la acústica se aliaron en un milagro de precisión. La forma cóncava de la bóveda del túnel actuó como un amplificador natural, dirigiendo el sonido directamente hacia los micrófonos de alta fidelidad, justo en el minuto 14,22 segundos de la grabación. Lo que Julián había limpiado con sus filtros digitales no era un fantasma, sino el último aliento de voluntad de una mujer viva que se negaba a morir en la oscuridad. El mensaje «Mamá, el collar está bajo la raíz del jazmín» fue el código que ella eligió para que no hubiera dudas, para que su madre supiera que era ella, y nadie más, quien hablaba desde las sombras. El reencuentro en la casa de Pastita paralizó a todo Guanajuato. La noticia corrió por los callejones como un incendio, y para cuando la ambulancia llegó a la puerta de Doña Rosa, cientos de personas se habían congregado en silencio, respetando el dolor y el asombro
de un misterio que se resolvía frente a sus ojos. Los paramédicos bajaron la camilla con extrema delicadeza, protegiendo los ojos de Beatriz con una venda oscura. Doña Rosa, que parecía haber recuperado la fuerza de sus años jóvenes, se levantó de su mecedora sin ayuda de nadie. Sus manos, 2 sarmientos de piel vieja y venas marcadas, temblaban con una intensidad eléctrica mientras esperaba en el umbral del patio. «Beatriz», susurró doña Rosa, y el nombre llenó el aire cargado del aroma de los jazmines. Los paramédicos depositaron la camilla en el centro del patio, justo bajo la sombra de la enredadera que Beatriz había plantado 28 años atrás. Cuando le quitaron la venda, Beatriz miró a su madre. Durante un minuto eterno, el silencio fue tan denso que se podía escuchar el goteo del agua en la fuente central. Las 2 mujeres se miraron a través del abismo del tiempo. Una anciana de 86 años que se había consumido esperando. La otra, una mujer de casi 50 años que el cautiverio había convertido en una estatua de sal. «Mamá», fue lo único que Beatriz pudo decir. Su voz era un hilo de seda, frágil y gastado por el desuso, pero conservaba la misma cadencia melancólica que Rosa había guardado en su memoria. Rosa se abalanzó sobre ella con un sollozo que pareció arrancar las raíces del suelo. Se abrazaron en un mar de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una liberación tan violenta que asustó a los testigos. Rosa hundió el rostro en el cabello gris de su hija, buscando el olor a linaza y a juventud que recordaba, mientras Beatriz se aferraba a su madre como si el patio fuera la única tierra firme en un océano de pesadillas. Guanajuato entero lloró con ellas. Los panaderos de la calle Alonso, los antiguos compañeros de la facultad, que ahora eran hombres y mujeres de cabellos blancos, y los vecinos, que durante años habían pasado de largo frente a la casa de Pastita, se sintieron parte de una justicia que la ley nunca supo entregar. El profesor Arístides Mendoza, en su tumba de mármol, se convirtió en el nombre más odiado de la ciudad. Un recordatorio de que la maldad a veces viste de cultura y buen aroma. Pero para Beatriz y Rosa, el mundo exterior ya no importaba. Estaban de nuevo bajo el cielo abierto, sintiendo el aire fresco de la sierra sobre sus rostros y la calidez de una casa que, a pesar de las grietas, seguía siendo su hogar. Las semanas que siguieron fueron un proceso lento de reconstrucción. Beatriz tenía que aprender de nuevo a vivir con la luz, a comer alimentos que no fueran papillas y conservas, y sobre todo, a confiar en que la puerta ya no volvería a cerrarse. Julián pasaba las tardes con ellas en el patio, ayudando a su tía a sostener de nuevo un pincel. Al principio, Beatriz solo pintaba manchas grises y negras, ecos de su habitación insonorizada. Pero gradualmente, bajo los cuidados de su madre y la paciencia de su sobrino, el color empezó a regresar a sus lienzos. Pintó la bufanda amarilla, el collar de obsidiana que habían recuperado debajo la raíz y el rostro de Rosa, a quien veía como una virgen de cantera protectora. La desorientación profunda de Beatriz fue cediendo ante la rutina de la casa. El olor a café de olla por las mañanas, el sonido de las campanas de San Francisco y el roce de las hojas del jazmín se convirtieron en su terapia. A menudo se quedaba mirando fijamente la planta, acariciando su tronco leñoso. Julián, que un mes después del rescate se decidió finalmente a podar el jazmín, encontró que la planta estaba más fuerte que nunca. Al quitar las ramas muertas y las hojas secas, el jazmín pareció respirar. En la primavera siguiente, el patio se llenó de una floración tan espectacular que la gente hacía fila en el callejón solo para percibir el perfume que emanaba de la casa. El jazmín de Beatriz había vuelto a florecer, y con él, la vida en la casa de Pastita recuperó un pulso que el tiempo no pudo extinguir. Esta historia, que comenzó con un susurro en el minuto 14,22 de un audio digital, terminó recordándonos que la verdad es una entidad persistente. A veces no está enterrada en el olvido, ni perdida en dimensiones paralelas, sino simplemente esperando a que alguien tenga los oídos lo suficientemente atentos y el corazón
lo suficientemente valiente para escuchar un grito de auxilio oculto en el ruido blanco del mundo. Beatriz Flores recuperó su nombre y su lugar en el mundo, demostrando que la piedra de Guanajuato puede guardar el eco, pero no puede encarcelar el alma de quien sabe pintar la luz. El collar de obsidiana, ahora limpio y brillante, colgaba de nuevo en el cuello de Beatriz, reflejando el sol de la tarde. Julián, sentado junto a ella, le preguntó un día mientras ella dibujaba el contorno de una nube: «Tía, ¿por qué pediste que buscáramos el collar bajo la raíz si estabas ahí mismo, en la casa de al lado?» Beatriz lo miró con una sonrisa triste, sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que solo se adquiere en el silencio absoluto. «Porque el collar era mi ancla, Julián. Sabía que si mi madre encontraba la plata y la obsidiana que ella misma me dio, sabría que yo seguía unida a esta tierra. Sabía que el jazmín me prestaría su voz cuando la mía ya no pudiera gritar más fuerte que el eco del túnel». La resolución del caso de Beatriz Flores cambió la forma en que se percibían los túneles subterráneos. Ya no eran solo pasajes logísticos o escenarios de leyendas de fantasmas, sino recordatorios físicos de nuestra propia ceguera ante el sufrimiento del prójimo. El mensaje en el podcast se convirtió en un hito de la ingeniería de audio y del periodismo de investigación. Pero para Julián, solo era el hilo de Ariadna que lo había llevado a salvar a su familia. Guardó la grabación original en una caja fuerte, no como un trofeo profesional, sino como la prueba de que el sonido es el lenguaje secreto del universo, capaz de romper muros de piedra y barreras de tiempo. Al final, cuando el invierno de 2024 terminó y dio paso a una primavera radiante, Beatriz Flores salió por primera vez de la casa para caminar por el callejón del beso. Llevaba su bufanda amarilla, un poco desgastada pero brillante, y caminaba del brazo de doña Rosa. La gente se apartaba a su paso, no con miedo, sino con una reverencia silenciosa. Guanajuato la recibía de nuevo, no como un fantasma, sino como la artista que regresó de la sombra para enseñarnos que el jazmín siempre vuelve a florecer si alguien se acuerda de regar sus raíces con esperanza. Beatriz se detuvo frente a la entrada del túnel de San Miguel, allí donde su vida se había detenido 28 años atrás. Miró la boca negra de la piedra y, por primera vez, no sintió miedo. Se tocó el collar de obsidiana, respiró hondo el aire perfumado de la superficie y siguió caminando hacia la luz de la plaza, dejando atrás el eco de su propio calvario. La historia de Beatriz Flores se cerró con el sol golpeando sus mejillas pálidas, en una ciudad que aprendió, por fin, a escuchar el latido que palpita bajo sus pies de cantera verde. La verdad estaba ahí, esperando, y Julián había tenido los oídos atentos para rescatarla de la inmensidad del olvido, cerrando así el capítulo más oscuro y luminoso en la historia de los túneles de Guanajuato.